ellos varones y una niña, María. El padre quedó viudo cuando ella tenía apenas año y medio. Contrajo un segundo matrimonio. El trastorno creado por la madrastra hizo que la niña quedara al cuidado de sus tíos. Creció añorando los cuidados de una verdadera madre que nunca tuvo. A los 16 años era una jovencita de frente nimbada, cabellos negros, nariz prominente y boca carnosa. Resultaba sumamente atractiva, por lo que enseguida tuvo varios pretendientes tras sus pasos. Me recuerda mucho a una historia real que conozco, no en cuanto al envenenamiento, pero sí en cuanto a una niña que se queda sin su madre y la llevan al cuidado de sus tíos. Le podría decir a mi amiga que escriba un libro con su historia, se lo voy a recomendar, a ver qué hace, aunque no es nada fácil escribir un libro. Uno de ellos, un mocetón del pueblo, le pidió relaciones formales y ella accedió, complacida. Después de unas semanas rompieron. Los dos tenían un carácter demasiado fuerte. Fue aprovechando esta circunstancia cuando llegó a su vida. El que sería su marido, Rafael Fernández, conde natural de Cabañas, Huelva. Era un hombre alto y fornido, de pelo crespo, frente ancha y rostro armonioso. Había llegado al pueblo con unos feriantes. Ayudaba al dueño del tío vivo a cambio de un pequeño sueldo. Por entonces Rafael ya era un hombre de vuelta de muchas cosas. Tenía 31 años, había sido soldado en la división azul, aquella aportación española a la ofensiva alemana en Rusia, regresando curtido y en bastante buen estado, a pesar del desastre en el frente ruso. Su heroicidad en combate le permitió obtener un puesto de guardia urbano en su pueblo. Lo perdió enseguida porque no era hombre que supiera mantenerse estable. Inició entonces una cuesta abajo que le llevó a ser detenido por robo. Al sumarse al periplo de los feriantes, huía de sus recientes fracasos. Rafael hizo proposiciones a María, que vio aceptadas enseguida por una chica deslumbrada ante su propia capacidad de atraer a un hombre mucho mayor, rodeado de un aura de misterio. Ella ignoraba su pasado y eso, en vez de darle miedo, la estimulaba. Los feriantes abandonaron el pueblo y Rafael se quedó para emprender una vida nueva, donde había encontrado el amor. El tío vivo que le había traído seguiría girando por otros pueblos sin que lo echara de menos. Casi salida de un sueño infantil, María aceptó casarse con Rafael. Sus ansias de tener un hogar propio la traicionaron. Cerrando los ojos a todo lo que no cuadraba en sus deseos, el que habría de ser su marido, carecía de oficio. Era aficionado a perder el tiempo en los bares y su cabeza estaba llena de fantasías buenas para nada. El matrimonio se celebró con la aquiescencia de los familiares de la novia. La ceremonia, un triunfo,
excusas para quedarse con el negocio. Utilizó a María para que le ayudara con el kiosco, explotándola doblemente en el negocio y en el hogar. A la hora de administrar los recursos económicos, retiraba el dinero de la caja sin preocuparse de las letras que su suegro habría de terminar pagando como avalista al no hacerles frente. El mismo Rafael se dio cuenta de que las cosas no podían seguir así. Buscó ayuda de la forma más peregrina. Un día se presentó acompañado de un hombre llamado Marcelo, al que presentó como su primo. Era un muchacho de mirada clara, frente ancha, pelo negro y nariz poderosa, sobre un triángulo en el que dominaba la boca firme y sensual. Se comportaba de forma correcta y con cierto halo de timidez. Rafael impuso que viviría con ellos, puesto que sería su socio en el kiosco. La encuesta judicial descubriría a cuántos permanecían engañados. De los dos hombres, lejos de ser primos, no eran sino simples conocidos. La idea de hacerlo pasar por pariente se le había ocurrido a Rafael en la barra de un bar. Menudo sujeto el Rafael este. Imaginaos que llega vuestro marido, vuestra pareja, a casa con un desconocido y tiene que vivir contigo. Ay, Dios mío. Es que hay situaciones en la vida que de verdad me cuesta mucho trabajo comprenderlas. Marcelo Postigo Punta, nacido en Villena, Alicante, procedía de la construcción de los túneles del barranco Mascarat, donde había sido dinamitero. A cambio de una pequeña aportación de capital y de su trabajo, se acordó de él que viviría como huésped con la familia, lo que suponía comer y dormir en la casa, pagando a cambio una pensión. Eso le permitiría participar más limpiamente en los beneficios del negocio. 5 meses después, la asociación saltaría por los aires con acusaciones de traición y adulterio. Se veía venir. Apenas pasaron unas semanas cuando empezaron a circular rumores de que entre María y el socio de su marido había algo más que una buena amistad. La encuesta judicial anotaría que una posibilidad que no debería echarse en saco roto era que aquellos rumores los hubiera promovido el supuestamente perjudicado por ellos, con el fin de señalar un motivo para romper la sociedad en un momento en el que el kiosco marchaba cada vez mejor y ya no necesitaba socio alguno para llevarlo. Sea como fuere, Rafael aprovechó para acusar a su mujer, promoviendo nuevos enfrentamientos. Y no contento con esto, presentó una queja al cura párroco de la localidad, suplicándole que, por el bien de sus hijos, tomara cartas en el asunto. Del cura, la queja pasó al sargento de la Guardia Civil, y este dio aviso al juez de paz, quien decidió llamar a su presencia a los supuestos amantes. Las estructuras de la sociedad franquista permitían esta clase de reconvenciones públicas. Personados, Marcelo y María negaron por completo las acusaciones de las que eran objeto. Dijeron sentirse ofendidos e injuriados. No obstante, ante el cariz que habían tomado los acontecimientos, se comprometieron a dejar de verse para cortar de raíz las sospechas. Aquella solución drástica no disminuyó la tensión en el
mediados de junio de 1963 tuvo que ser ingresado en el hospital de Alicante. Se le detectaron trastornos hepáticos e intestinales en combinación con una extraña parálisis que afectaba a sus extremidades. Durante el tiempo en que estuvo internado, Marcelo, a pesar de la ruptura con su socio, se ocupó de la familia, que había quedado desprotegida. Habría de declarar que lo hizo porque María y él se tenían un afecto como de hermanos, sin la menor atracción física entre ellos. ¿Qué pensáis? Yo no me he leído el capítulo, pero yo pienso que sí, que podrían tener atracción. Eso no justifica los malos tratos del otro, obvio. En tanto, Rafael, muy asustado, escribió desde el hospital al cura del pueblo diciéndole que su enfermedad se debía a un veneno que María le ponía en el café. A la vez que volvía a denunciar las supuestas relaciones extraconyugales de ella con Marcelo, solicitándole que interviniera para salvaguardar la moral de sus hijos. El sacerdote no dio mucha credibilidad a aquellas palabras de un marido resentido, y al poco volvió Rafael al pueblo muy recuperado de sus dolencias. En la casa, con su regreso, el ambiente se hizo irrespirable. Se juntaron las necesidades económicas y los celos, produciéndose situaciones muy violentas. En medio de esta crispación, Rafael volvió a enfermar de gravedad, sin que mostrara mejoría ante ninguna clase de tratamiento. Después de un proceso muy rápido, falleció el 17 de febrero de 1964. El médico sospechó de las razones que le habían producido el colapso que acabó con su vida y lo puso en conocimiento del juzgado de Callosa de Ensarria. Inserto en el proceso judicial, el Instituto Nacional de Toxicología encontró 5,6 miligramos de arsénico por kilo de hígado analizado, determinando que la enfermedad del muerto era compatible con un cuadro de envenenamiento por arsénico. María Tur y Marcelo fueron detenidos. Los dos siguieron negando haber sido amantes y tener ninguna participación en el fallecimiento de Rafael, pero más tarde María fue variando su declaración. Culpó primero a Marcelo, luego a su propio padre y por fin de nuevo a Marcelo de ser el instigador de la muerte de su marido. El día de la gran confesión llamó al juez instructor, fue a comulgar y después, entre muestras de gran arrepentimiento, se declaró autora material del crimen. Según su relato, fue vertiendo pequeñas dosis de arsénico en el café hasta que Rafael falleció. El veneno estaba contenido en un mata hormigas que venía en un tubo. Declaró haber actuado inducida por Marcelo, que la dominaba.
no se quedan atrás de esto sin resultado muerte, ¿no? Pero historias bastante duras que a una mujer de hoy en día nos cuesta trabajo comprender, aunque aunque las mujeres maltratadas no siempre son mujeres que tienen un bajo nivel formativo, digamos, no son mujeres de estratos sociales más bajos, ni son mujeres, hay muchas mujeres de estratos sociales más altos, con carreras, con formación, que son maltratadas todos los días. Hay un reportaje muy bueno de Roca Project, no sé si conocéis a este chico, a Carlos Roca, que tiene un podcast aquí en YouTube, y hace poco estuvo entrevistando a una mujer que había sido maltratada, ahora no me acuerdo cómo se llama, si es